estar entretenido, reciba información útil para la familia, para la esposa, el esposo, los hijos y todo aquel que conforma nuestra sociedad. Hogar y Estilo, una revista informativa para el hogar. Lunes a viernes de 9 a 10 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Tratar los temas de una forma clara y directa es la clave para que se entienda mejor el mensaje. Ese es el objetivo de Al Punto, una emisión diferente con temas de interés general. Al Punto, crecimiento interior por la radio. Todos los miércoles a las 19 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Justo al amanecer le ofrecemos una selección de las mejores melodías en marimba pura. Al compás de la marimba, lunes a viernes a las 5 de la mañana, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Con el patrocinio de Fidelis, su mejor opción en fianzas. Fidelis resuelve. Muy buen día, nuestro auditorio en todo el país. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 5 minutos de ese día. Estamos en 15, a mitad de mes, 15 de febrero del año 2021. Bueno, no ni tan a mitad de mes, ¿verdad usted? Porque este mes trae 28 días. Pero lo importante es que estamos con usted y la invitación cordial para que participe con nosotros, como siempre lo hace. Esperamos que haya un debate de altura, como siempre lo ha habido en Facebook Live, YouTube y Twitter, sobre el tema que vamos a conversar. Hoy vamos a seguir prácticamente poniendo el dedo en la llaga sobre la trascendencia de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es un tema crucial para el devenir histórico de Guatemala, es un tema crucial para el Estado de Derecho, para la certeza jurídica. Y es tan importante, fíjese usted, que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos de América está preocupado. Es más, el pasado fin de semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció pide transparencia sobre este proceso que obviamente pues tiene en vilo a muchos guatemaltecos. Y otro tema también importante que ya lo hemos tratado en días anteriores es que el ciudadano de a pie, lamentablemente, ante estos temas cruciales para nuestro país, pues por diferentes causas, ¿verdad? No soy yo quien para poner el dedo acusador, pero se mantiene diferente, apático o no compenetrado de la importancia que esto tiene. Y fíjese que usted que es cobrador, por ejemplo, que anda en moto, usted que es taxista, usted que es tuctuquero, usted que es albañil, usted que es ingeniero, arquitecto, economista, en cualquier profesión, usted que vende panes en la esquina, en cualquier profesión honrada y digna que se desenvuelva, el Estado de Derecho y la certeza jurídica va a ser fundamental para usted. Póngase el caso, señora, usted vende francesitos con frijol y huevo en la esquina de tal sector de la capital guatemalteca. Pero viene luego la fuerza pública y la desaloja en peyones, le decomisa su mercadería, sus canastitos, sus ollitas con atol. Entonces usted tiene que recurrir a alguien, pues. ¿Y quién recurre? A la autoridad competente, puede ir a la CC incluso. He ahí la importancia que esta Corte de Constitucionalidad tiene para todos los guatemaltecos, sin distingo de raza, color, religión o de cualquier cosa, de nada. Es Estado de Derecho. Es un derecho inalienable a todo ciudadano guatemalteco. Es más, desde la concepción, la Constitución Política de la República lo consagra. El derecho a la vida, al trabajo, a la seguridad, a la educación.
Sobre eso vamos a conversar sobre la trascendencia de la elección de magistrados de la CC. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, licenciada Krista Walter, analista política del Movimiento Cívico Nacional. Licenciada Walter, bienvenida, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder estar con ustedes esta mañana. A usted la gracias, licenciada Krista. Y también nos acompaña el licenciado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista y catedrático universitario. Licenciado Balcells, también es un enorme gusto saludarlo. Muy buenos días, buen inicio de semana y gracias por acompañarnos. Un gusto estar siempre aquí en Radio Punto y sobre todo en este tema tan importante. Un saludo a usted y aquí a la colega. Para iniciar, licenciada Krista Walter, me gustaría conocer desde qué punto de vista enfoca usted la trascendencia de esta elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo considero que la trascendencia de esta elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad no la tenemos que ver solamente en el corto plazo, digamos, en los próximos meses de quiénes se van a elegir como magistrados, sino que también verlo desde una perspectiva de largo plazo de entonces cómo esta elección de Corte de Constitucionalidad va a contribuir o no a que se fortalezca el débil Estado de Derecho que tenemos, a la institucionalidad que tenemos en el país para los próximos años, incluso no los 5 años que vayan a estar estos magistrados que se elijan, sino que por más tiempo, teniendo en cuenta de que la Corte de Constitucionalidad tiene un papel muy importante dentro del orden jurídico del país, no solo por lo que dice la Constitución, de que debe ser garante de la Constitución y debe defender el orden constitucional, sino que hemos visto en los últimos años que la CC ha cobrado un papel también muy importante, siendo ese árbitro final en muchos temas de trascendencia, que incluso pueden determinar el rumbo del país en temas económicos o políticos. Entonces, la trascendencia de esta elección de magistrados es muy grande y se le ha puesto muchísima atención, principalmente por lo que usted decía al inicio del programa, de que va a influir en la percepción del Estado de Derecho de Guatemala, en la certeza jurídica que pueda existir, y eso afecta a todos los guatemaltecos que queremos poder trabajar tranquilamente, que queremos trabajar y tener esas garantías de protección cuando lo necesitemos y necesitamos recurrir ante la justicia. Entonces, la trascendencia va a ser de aquí a largo plazo. Desde su punto de vista, ¿dónde radica la trascendencia de esa elección, licenciado Alejandro Balcells? Bueno, Carlos, yo diría que, siempre la integración del Tribunal Constitucional en cualquier país es muy importante, porque es el último árbitro en todas aquellas controversias relativas al control del ejercicio del poder y a la vigencia efectiva de los derechos humanos. Y ahí es donde entra todo. Lo que usted ponía de ejemplo creo que me parece una buena ilustración, en el sentido de que si la policía hace un abuso, pues entonces se va a dirimir precisamente si es efectivamente un abuso o si está dentro de sus funciones. Yo sí lo que quiero resaltar es, y aquí valga la propaganda, porque estaba en una actividad aquí del doctor Mayora y de Patricia Gámez, en el sentido de que, tal como ellos dicen, nunca había habido un concurso orquestado y tan evidente para tomar la justicia constitucional y las cortes por grupos de interés particular, con el objeto de obtener impunidad o obtener revanchas y venganzas. Creo que lo que estamos viendo es una coyuntura muy compleja, en el sentido de que hay un interés manifiesto de grupos poderosos por debilitar el actuar del Estado como tal, del actuar de sus instituciones, y poder granjearse entonces mayores beneficios. Tenemos que tener claro que Guatemala vive una eterna transición democrática,
habíamos dado pasos adelantados a la consolidación democrática. Sin embargo, han habido retrocesos en los últimos años que hay que aceptarlos y que aquí están. Por lo tanto, entonces, minar la independencia judicial, minar lo que es el criterio de protección constitucional y hacer presiones fuera de los cánones aceptables para obtener resoluciones que le sean favorables a uno u otro sector, es destruir el Estado de Derecho y la certeza. Y eso quiere decir que entonces todos estamos amenazados, porque en justicia constitucional, don Carlos, es muy claro. La violación al derecho de Juan es una amenaza para todos nosotros, porque los efectos que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional son casi que no se pueden prever, puede estar vigente en N cantidad de procesos, y por eso es que es tan importante esto. Y quiero terminar con esto, don Carlos. La justicia es algo muy importante para dejarla solo en manos de abogados. Eso es un tema aquí fundamental. Esto es un tema ciudadano, es un tema social, es un tema de los guatemaltecos. Usted hablaba del Departamento de Estado. Es una vergüenza que el Departamento de Estado esté más preocupado que el propio Colegio de Abogados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas acá importantes. Estamos siendo vistos como un peligro regional. El narcotráfico ya sabemos que hay partidos con vínculos directos con el narcotráfico en el Congreso de la República. Sabemos que hay mucha corrupción en el organismo judicial y sabemos de jueces que hacen la diferencia en el organismo judicial. Entonces tenemos que apoyar a estos buenos jueces y a estos buenos magistrados. Por lo tanto, yo sí quisiera que estos programas sirvan para que todos nos interesemos un poquito más de estos procesos, porque lo que ocurre es que como no hay mayor interés ciudadano, pues los diputados, el Consejo Superior Universitario, la Corte Suprema, hacen lo que se les da la gana. Ahora, en esta línea de pensamiento, licenciada Walters, usted obviamente es una analista muy joven dentro de la escena de análisis político. Sin embargo, obviamente, pues usted recurre a sus fuentes históricas. ¿Tiene conocimiento de que en elecciones anteriores por la Corte de Constitucionalidad haya habido tal nivel de pugna de intereses, de orquestación de este proceso, como lo han señalado algunos? Consideraría que la elección de la Corte de Constitucionalidad siempre ha tenido ese factor de que se le pone muchísima atención, de que se sabe el nivel de poder que se puede manejar estando dentro de la CC, ya que no es uno de los organismos del Estado y muchas personas a veces dicen o la consideran esta corte celestial o esta corte que no se le puede apelar nada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podría considerarse como bien se ha dicho, que esa pugna de poder por llegar precisamente a esa posición es bastante grande, y yo consideraría que en ocasiones anteriores no se había visto tal vez a este nivel. Sin embargo, siempre ha habido esa necesidad o ese querer llegar a la Corte de Constitucionalidad para posiblemente tener una cuota de poder. Sin embargo, lo que tenemos que analizar y dejar bastante en claro es que hay mecanismos legales para llegar a la Corte de Constitucionalidad, y lo que tenemos que alejarnos es de esos mecanismos tal vez paralelos o mecanismos que no están dentro de las normas para obtener ese puesto o ese cargo. Sí, ahora sobre este tema que menciona la licenciada Walters, me gustaría conocer su punto de vista, licenciado Barceles, de que existen mecanismos legales. Ahora, ¿qué hacer para que no exista tanta desinformación, tanto ataque de un bando o del otro, descalificando a quienes presentan sus documentos, ya sea en Colegio de Abogados, en la USAC, en las instancias que tienen que ver con esta elección, y que con qué facilidad pues se les endilgue de que son de izquierda o son de ultraderecha o que están ligados a acciones ilegales?
¿Qué hacer para que el ambiente sea más transparente, menos contaminado, licenciado Balcells? La responsabilidad ahorita yo le pasaría la estafeta, don Carlos. Lo que hay que propiciar son los debates serios y los debates transparentes. Aquí en Guatemala hemos optado por la descalificación como proceso exitoso para conseguir objetivos. Las redes sociales es más que evidente, hay gente que se dedica y vive de la calumnia. Y además en las redes sociales vemos también cuentas muy ligadas, por ejemplo, al gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Que ahí pasó de todo. Cuentas anónimas que se dedican literalmente a desprestigiar a quien sea, a que no les garantice la impunidad. Por lo tanto, yo diría que la prensa seria, como Radio Punto, estoy hablando, tiene aquí una misión, y es precisamente generar una serie de debates y de diálogos y de análisis, porque la crítica no es campaña negra, sino que también hay que hacer niveles de crítica y hay que hacerlo responsablemente. Aquí, yo lo ponía en un tuit el día de ayer, en teoría deberíamos estar analizando, digamos, lo que hay en escrito, los candidatos, etcétera. Aquí hay candidatos que, por ejemplo, muy ligados a todo ese poder de la Universidad de San Carlos y al Colegio de Abogados, que lo único que tienen es maquinaria, y que pueden, pero no han escrito una coma de derecho constitucional, y de derecho, pues, o sea, ese es el punto. No sabemos cómo piensan en temas fundamentales, etcétera. Y sí es cierto, han dado algunas clases, pero hasta ahí. Entonces, yo diría que lo que tenemos que nosotros generar es un debate, un análisis, y quién es el que garantiza mayor libertad de criterio, porque eso es lo más importante acá. Yo también puedo ser un candidato brillante en X sentido de la palabra, pero no tener libertad de criterio. Entonces, ¿para qué? Aquí son dos atributos, ¿verdad? La independencia del pensamiento, y que lo haya demostrado, y segundo, su capacidad. Eso es uno de los temas. Ahora, no hay que tenerle miedo a lo que usted dice, don Carlos. Siempre va a haber gente que se dedica a eso. Guatemala vivió, yo lo hablaba con mi madre hace unos días, le digo, porque dicen que esta coyuntura es terrible, que es lo peor, y le digo, no, o sea, yo no había nacido, pero me imagino que la liberación o el idigorismo o los gobiernos militares pues fue mucho peor, ¿verdad? Ahí ni siquiera había chance de ripostar. Entonces, tenemos que saber que Guatemala es precisamente esto, ¿verdad? La descalificación mutua y las represiones siempre han sido parte de nuestra historia. Por eso insisto, ahorita que estamos construyendo un proceso democrático todavía y que hemos tenido retrocesos bastante notorios, tenemos que rescatar lo que tenemos, y tenemos que exigirle, por ejemplo, al Consejo Superior Universitario, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la República, que hagan elecciones lo mejor y lo más transparente posible, sabiendo de antemano que tenemos las de perder, porque ya hemos visto, por ejemplo, en el Congreso, que son capaces de cualquier cosa. No, interesante, y qué interesante también lo que nos dice el licenciado Balcells, de que para quienes hemos vivido los momentos más aciagos en la historia política de Guatemala, pues no nos sorprende lo que está sucediendo, porque antes, como usted lo decía, pues hubo excesos en el gobierno de Arbenz, por ejemplo, en el gobierno de Arévalo. ¿Quién no recuerda a un Cruz Güerro, un Bernabé Linares, que desaparecían, opositores políticos los torturaban, en fin? No digamos en los gobiernos posteriores, Castillo Armas y Diego de las Fuentes, los regímenes militares, donde el pensar diferente pues, lo hacía un objeto de que lo ametrallaran, lo desaparecieran, lo tiraran en el Motagua, en el Suchate, o tener que salir exiliado a cualquier país, porque no se podía expresar una opinión distinta a lo que los regímenes de turno estaban pensando, porque era un peligro, era un atentado. Y hoy, afortunadamente, como usted lo dice, licenciado Balcells, tenemos esa oportunidad con este parto democrático que nos está costando tanto, de por lo menos combatir por medio de ideas,
de ideas claras, pues sin llegar a la descalificación, a reducir al oponente a su más pobre expresión. Tenemos esa oportunidad, ese diálogo, lastimosamente, pues se está desaprovechando por parte de algunos sectores. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:23. Con confianza, pasión y entrega, transformamos vidas. Lotería Santa Lucía, 65 años cumpliendo sueños e ilusiones. Desde la zona 4, capital de la República Guatemalteca, y llegando a todo el país, transmite Radio Punto, una emisora de Radio Grupo Ánimos. Experiencia creativa en radio. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando con nuestros invitados sobre la trascendencia que tiene la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nos acompaña la licenciada Krista Walter, analista política del Movimiento Cívico Nacional, y el licenciado Alejandro Balcells, catedrático universitario, abogado constitucionalista y también expresidente del CEDECON, Centro de Defensa de la Constitución. Ahora, licenciada Walter, pues para algunos la suerte ya está echada en relación a esta elección. Incluso, no sé si usted ha tenido acceso, me imagino que como analista política, sí, a varios listados de que ya presentan la lista de quiénes van a ser los próximas magistrados de la CES, están titulares como suplentes. Está llegando a ese extremo. Pero ¿considera usted que los amparos que la oposición que se ha gestado a nivel nacional e internacional sobre este proceso pueda cambiar las cosas tal y como se visualizan actualmente? Yo considero que es bastante importante tomar en cuenta el rol que pueda tener la ciudadanía para presionar y para decirle a las autoridades qué tipo de magistrados necesitamos o qué tipo de magistrados son idóneos. Y en ese sentido es un papel fundamental que tiene la sociedad civil, tal vez no para definir el rumbo de esta elección de magistrados, ya que no está en manos de la ciudadanía hacer las designaciones, pero sí está en manos de la ciudadanía hacer la presión necesaria para que se den elecciones ordenadas, porque sabemos que la legislación que gobierna este tema o la legislación que indica cómo se debe llevar a cabo esta elección es la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, en donde se habla de requisitos mínimos que se tienen que hacer o llevar a cabo para estas designaciones. Sin embargo, todo este tema de transparencia o de publicidad es algo agregado, algo que desde la ciudadanía se le ha pedido a estas instituciones que hagan. Entonces yo considero que ahí está una forma tal vez de hacer presión para que se puedan elegir a los mejores candidatos, hacer estas propuestas de buenas prácticas, de perfiles ideales que pueden utilizar las instituciones para que se escojan a candidatos que sean idóneos. Y en el tema de estos amparos o acciones legales hay que tener muy en cuenta el proceso que vivimos con la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que si bien había que enmendar ciertos errores, muchos de los amparos que se presentaron o las impugnaciones fueron las que también ayudaron a que no se cumpliera el plazo constitucional del 13 de octubre de esa elección. Entonces hay que tenerlo muy en mente y hay que tener cuidado en no abusar del recurso de amparo, no abusar de esos elementos o esas acciones legales que podrían llevarnos otra vez por el mismo rumbo de incumplir un plazo constitucional o postergar el periodo de estas magistraturas, porque entonces estaríamos cayendo en que en Guatemala no se cumplen ninguna de las normas, ninguna de las leyes constitucionales, lo cual crea muchísimo desorden y mucha falta o ausencia de certeza para el país. Ahora, licenciado Balcells, hay muchos señalamientos sobre los órganos encargados de proponer
a sus candidatos a magistrados. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay señalamientos contra el rector Murphy Páez por supuesto conflicto de intereses con uno, dos o tres de los candidatos que han presentado papelería. No digamos en el Colegio de Abogados y Notarios, donde recién se realiza la elección para junta directiva y una vez por esa falta de unidad de criterios, dos planillas que pudieron hacer un mejor papel, pues hicieron prevalecer intereses personales. Y si se hubieran unido, otra cosa hubiera sido el resultado. No lo hicieron y tenemos lo que tenemos. El Congreso de la República es otro rollo, ¿verdad? Pues ya definitivamente se sabe quiénes son dos o tres figuras que van a ir casi seguro a esta CC. Y la Corte Suprema de Justicia, que es la gran incógnita sobre si los actuales magistrados, que de hecho están cumpliendo funciones no de derecho, porque su periodo venció el 12 de octubre del año pasado, tienen la facultad para elegir candidatos a la CC por 2 veces, porque ya lo hicieron una vez. Por aparte, otro señalamiento contra los magistrados actuales de la CC, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, es que ellos benefician a los candidatos al retirarles el requisito de no estar afiliados a un partido político. ¿Cómo visualiza ese panorama, licenciado Balcells? Pues mire, yo sí creo, primero, la Corte de Constitucionalidad ha tenido crisis y ha tenido, la mayor crisis que a mi juicio ha tenido la Corte de Constitucionalidad y la integración fue en tiempo del FRG. Recordemos nosotros que hubo gente pero muy cuestionada integrando la Corte de Constitucionalidad, e incluso el propio abogado de Ríos Montt firmó la sentencia que le dio la luz verde para ser candidato. Sí. O sea, hemos llegado a colmos, ¿verdad? Y eso sí hay que entenderlo, que ha habido crisis fuertes y que ahorita estamos en una de ellas. Lo que pasa es que esta es distinta. Esta es distinta porque en aquel momento por lo menos se creía que había un objetivo específico, eminentemente político partidista. Ahorita es una cosa difusa de buscar venganzas y de buscar impunidades en general y de venderlas. Y es ahí donde la Universidad de San Carlos debe jugar un papel importante. A mí me asusta mucho que la normativa del Consejo Superior Universitario no tenga absolutamente una palabra sobre el conflicto de interés. No lo mencionan, no dicen nada, el Consejo Superior Universitario funciona como se le da la gana. Fíjese usted que es una cosa tan interesante cómo funcionan los controles y los controles dentro de la universidad. El Colegio de Abogados eligió el viernes decano, electores de decano. Pero a su vez eligieron al representante del colegio en la junta directiva, que es el que controla al decano. Pero a su vez eligieron al representante del colegio en el Consejo Superior Universitario, que es el que controla la facultad. Entonces lo que se hizo fue juntar todo para que todo el mundo votara en plancha y no hubiera nunca un control, porque nadie estaba para cruzar votos. Y así es como se burla el proceso democrático de la Universidad de San Carlos. Y encima de todo se eligió, y ahí sí íbamos a votar los de las universidades privadas, a los que controlan el fondo de prestaciones, que es la maquinita, es la fuente de financiamiento de muchas de estas campañas, porque el Colegio de Abogados lo manejan como gavete tienda. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Digamos, se cumplen con procesos legales aparentemente formales, pero en el fondo lo que hay son burlas legales, son fraudes de ley. Y por eso es que el Consejo Superior Universitario, y aquí apelo a los decanos sensatos y a los representantes de colegios sensatos y de estudiantes, para que jueguen su papel. Ahí tienen que jugar un papel muy importante, y sobre todo los muchachos, ¿verdad? Yo me resisto a creer que compran a todos los representantes estudiantiles con chances en el Ejecutivo o en la propia universidad. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que tener una responsabilidad y nosotros lo debemos exigir, y debemos ser muy claros en poderlos exigir. La Corte Suprema de Justicia es otra, ¿verdad? Hay un bufete ahorita que tiene a 2 candidatos, imagínense. El propio bufete tiene 2 candidatos, uno en la Corte Suprema y otro en el Colegio de Abogados. Entonces, el bufete ya tiene media corte.
O sea, ha llegado a niveles absurdos, don Carlos. Y mire, yo me voy a tener que disculpar porque tengo que entrar ahorita a un asunto que le había dicho aquí a los amigos, sí, ¿verdad? Cabal ahorita. Sí, nos habían dicho, licenciado Arcés, pero no sabe cuánto le agradezco los pocos minutos, pero valiosísimos. No, ahí estamos para servirle. Un saludo. Muchas gracias y éxitos en sus actividades laborales y académicas. Vamos a continuar con la licenciada Krista Walter. Ahora, licenciada Walter, el panorama que nos presenta el licenciado Balcells es también preocupante, ¿verdad? Porque, como lo decía al principio, pues tal parece que ya el diseño, la conformación de la próxima Corte de Constitucionalidad, pues ya está marcado. ¿Qué podría cambiar esta elección? Algunos incluso van más allá, licenciada Walters, indicando que esta Corte de Constitucionalidad, debido a algún amparo que podría presentarse, pues podría seguir después del 21 de abril. Al igual que ocurrió con la CC, que ya sentó ese mal, con la Corte Suprema, que ya sentó ese mal precedente. Y podría ocurrir, porque en Guatemala ocurre cualquier cosa, que los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad pudieran estar 3, 5, 6 meses, un año más. Porque aquí ya la Constitución es un documento que cualquiera puede conformar o puede manipular a su sabor y antojo. ¿Cómo visualiza usted esta próxima elección? ¿Podría extenderse el periodo de los actuales magistrados, licenciada Walter? Sí, bueno, yo considero que a Guatemala le aplica una frase que describe muy bien en la literatura el realismo mágico, que todo puede suceder acá, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en el tema de elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hay que dejar en claro que el proceso se ha llevado conforme a la ley. Las instituciones que tienen que hacer estas designaciones han hecho lo que la Constitución y lo que la ley de amparo les estima que deben de hacer. Ese es un primer paso o una primera aproximación para, bueno, decir que el panorama no está tan sombrío o tan negativo, porque como hemos visto en Guatemala, muchas veces se incumplen las leyes, muchas veces se pasa por alto lo que se debe de hacer en el sentido de lo que establece el marco legal. Entonces, en primer lugar, esas designaciones que se han estado haciendo conforme a las reglas del juego y apegándose a lo que indican las leyes constitucionales es un primer paso para Guatemala, ¿verdad? Es un primer paso de que se están haciendo las cosas como establece nuestro orden jurídico. Después de eso, ya podemos adentrarnos a ver todos estos mecanismos de transparencia, de mayor publicidad que van a dotar al proceso de mayor credibilidad. Y es ahí donde entra la cuestión de entonces qué podemos hacer para que el resultado no sea algo de nuestros peores miedos, que no sea una CC que tenga cuotas de poder repartidas a grupos que su objetivo no sea el bienestar del país. Y ahí es donde entra entonces lo que nosotros desde la sociedad civil o desde la ciudadanía podemos hacer, y es exigir a los entes que designan a estos magistrados esas buenas prácticas para que nos demuestren que el proceso se va a llevar primero acorde a lo que dicen las leyes constitucionales y segundo que van a demostrar de buena fe o que van a demostrar mayor credibilidad para el proceso utilizando mecanismos que evalúen objetivamente a los candidatos que vayan a ser magistrados, que utilicen entonces también cronogramas, que ya lo han hecho algunas instituciones, y que utilicen herramientas que permitan a nosotros como ciudadanos poder fiscalizar lo que están haciendo, pero que también no se lleve a cabo un proceso en medio de la opacidad. 4 de las 5 instituciones que designan a magistrados ya han hecho las convocatorias, ya comenzó ya está casi terminando la fase de recepción de expedientes, y en incluso algunas, como en el Consejo Superior Universitario y la Corte Suprema de Justicia, dieron un periodo para que se presentaran impedimentos o tachas contra los candidatos que habían presentado sus expedientes. Entonces,
hay que tomar en cuenta esto, porque las leyes no especifican que la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior Universitario incluyan este periodo de tachas. Hay que verlo, que lo hayan incluido y que lo tengan dentro de sus cronogramas, ya es un avance y un paso hacia la mayor transparencia que queremos muchos ver dentro del proceso. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:38. Para todas sus fianzas, confíe en Fidelis. Fidelis resuelve. Consulte con su agente o contáctenos a nuestro PBX o WhatsApp al 2285-7000. Para ser buenos hay que amar lo que se hace. Tenemos conocimiento, 1.600. Esa es la información desde el departamento de Izabal para la cadena Radio Punto Los Astros. Yo pensé que el nuevo gobierno iba a alejarse de estas situaciones. Los fuertes vientos que se han registrado en esta noche En Radio Punto le ponemos corazón a lo que hacemos. Feliz Día del Cariño. Punto de Vista. Continuamos. Para la parte final del punto de vista del día de hoy estamos hablando sobre la trascendencia de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la primera parte nos acompañó el licenciado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista y catedrático universitario, y continúa con nosotros la licenciada Krista Walter, analista política del Movimiento Cívico Nacional. Ahora, licenciada Walter, usted y el licenciado Balcells coinciden en algo que es importante y que lamentablemente se puede detectar poco, ¿verdad? Sobre que ciertamente el proceso, aún con sus vicios y señalamientos, pues en alguna medida ha sido público. Pero ¿en qué medida también sería factible hacer diálogos con los candidatos que ya se han presentado sus papeles a la Universidad de San Carlos, al Colegio de Abogados, los que designa el Congreso, los que designa la Corte Suprema de Justicia, para conocerlos, para saber cuál es su capacidad, su conocimiento de lo que es el derecho constitucional, que la población los conozca, porque entendamos que la Corte Suprema, que el Colegio de Abogados, que el Congreso de la República, que la Universidad de San Carlos son órganos cerrados que no representan necesariamente el sentir de toda la población. Y entonces que los medios de comunicación pues hicieran foros con estos candidatos para conocer qué piensan, cuál es su conocimiento, qué prometen. Licenciada Walter, no sé qué piensa usted sobre esto. Estaría de acuerdo, porque si vemos la diferencia que hay entre la elección de magistrados y, digamos, otros funcionarios públicos, o diputados, o presidentes, o alcalde, es que precisamente la ciudadanía no tenemos participación en elegir a los magistrados, así como si votamos por diputados, si votamos por nuestros alcaldes, si votamos por el presidente, tenemos un mecanismo para expresar nuestra opinión o expresar si estamos de acuerdo o no con las personas que van a llegar a esos puestos de poder. Sin embargo, con magistrados y jueces no tenemos esa misma oportunidad. Entonces, me parecería un paso muy grande y un paso importante a brindarle más credibilidad al proceso o a los candidatos poder hacer ese tipo de foros, porque la legitimidad del proceso está en que se lleve a cabo conforme a ley, y es un proceso legítimo, se está haciendo con legitimidad. Sin embargo, la otra parte para la ciudadanía sería eso de poder conocer a los candidatos y dotar al proceso de mayor credibilidad. Sí, incluso algunos dicen, y usted me lo corrige por favor, licenciada Walter, si no comparte ese criterio, de que la Corte de Constitucionalidad tiene mucha más importancia que el presidente de la República, que el Congreso de la República, que la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial. Porque los ejemplos están a la vista.
La CC le paró a Jimmy Morales una decisión que había tomado, le corrige, le enmienda la plana, le ordena al Congreso, a la misma Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿por qué no la población, con mayor razón, debería exigir que sus próximos magistrados a la CC, que es el poder supremo en este país, pues sean conocidos, que entren a debate, que sepamos qué están proponiendo? ¿No considera usted que debería ser así, licenciada Walter? Me parece una muy buena opción que la ciudadanía pueda conocer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, diferiría en la cuestión de que la Corte Constitucional pueda verse como si está encima de los tres poderes del Estado. Hay que recordar que está el organismo ejecutivo, el judicial y el legislativo, cada uno con estos mecanismos de frenos y contrapesos para que uno no tenga mayor poder que el otro. Y en este sentido, en este orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad no es un ente que vaya a poder mandar a esos tres poderes del Estado que son independientes, sino que... Teóricamente, aunque sí lo ha hecho en la práctica. Teóricamente, por eso hay que regresar a lo básico en que la Constitución establece que debe de ser quien defienda el orden constitucional y quien vaya a poner todos esos intereses, objetivos y valores que están dentro de la vida política del país, que se mantengan dentro de los parámetros y límites constitucionales, incluyéndose ella misma de no extralimitarse en sus funciones, ya que no debería poder mandar a cierto organismo del Estado o decirle qué hacer, porque cada organismo del Estado tiene sus facultades y su independencia para poder hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la Corte de Constitucionalidad no vaya a verse o volverse este poder al que las personas quieran aspirar para poder volverse un ente dictatorial o un ente que vaya a tratar de manejar todo el país, sino que recordar que su función esencial es esa, mantener esos parámetros y límites de la vida política dentro de lo que establece el orden constitucional. Ahora, licenciada Walter, ¿y cuál es su punto de vista sobre la supuesta injerencia internacional en esta elección? Hablamos del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, del mismo Senado norteamericano, a través de la senadora Sandra Torres, de origen guatemalteco. Ahora se suma a esto el grupo de los 13, también, que exige una elección transparente, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto pone en entredicho la supuesta soberanía que siempre reclamamos cuando nos interesa, licenciada Walter. Yo lo veo desde el punto de vista que la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad levanta mucha expectativa, precisamente por el hecho de que en los últimos 2 años tenemos todavía esa elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones inconclusa, lo cual sienta un precedente para que ahora los ojos estén sobre la elección de CC y no se repitan esos errores que se repitieron en esa otra elección. Entonces, me parece que la preocupación de otros países hacia el proceso de esta elección de magistrados es que no se vuelvan a repetir esos vicios o esos errores, y dada la trascendencia que tiene la Corte de Constitucionalidad en temas de política o economía, y que mucho del interés, por ejemplo, de Estados Unidos con la región ha sido el tema de corrupción, no ha sido el tema de migración. Entonces, lo que favorecería a esos países, o a Estados Unidos en este caso, es que los países del Triángulo Norte tengan mayor estabilidad, mayor Estado de Derecho y certeza jurídica para disminuir la migración hacia el norte, y así poder garantizar también que este lado del continente o en Centroamérica se pueda tener cierta estabilidad para los mismos guatemaltecos. Ahora, licenciada Walter, algunos se extrañan, y a mí me llama la atención también, me gustaría conocer qué opina usted sobre esto, porque muchos sectores de poder, muchos sectores con intereses en esta elección
no han manifestado la misma vehemencia, el mismo pudor, la misma contundencia para exigir de igual manera una elección pronta y cumplida de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados de las salas de apelaciones, porque esto también es en alguna manera una garantía de independencia de poderes. Pero ¿por qué nos estamos fijando más en la CC y dejamos por un lado la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que son también pilar fundamental para la aplicación del derecho y la justicia? Me parece que la elección de Corte de Constitucionalidad, como no se ha concretado y todavía está por terminar en el futuro cercano, despierta mayor importancia, pero no hay que dejar atrás para nada la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que en varias ocasiones, por ejemplo, desde el Movimiento Cívico Nacional, cuando se incumplió en plazo constitucional, nos manifestamos y preocupamos sobre la situación y el precedente que podría sentar en el futuro, y ahora vemos que ese es uno de los temores que se tiene, de que la Corte de Constitucionalidad actual se postergue en funciones o que no se concrete una elección de magistrados de la CC. Entonces, no hay que verlo como si estuvieran desvinculadas estas dos elecciones, porque los vicios, los errores, lo que sucedió en la elección de Corte Suprema de Justicia tiene una gran influencia e impacto en lo que pueda pasar con esta elección de CC. Ahora, otro aspecto que llama la atención también es que el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, también se ha pronunciado sobre esta elección, la cual considera que es crucial y señala que exigen que los procesos de designación de las Cortes funcionen con apego a la ley, y esto me llama la atención, para permitir que personas idóneas lleguen a los puestos de la magistratura y que la justicia quede en manos de buenos profesionales. ¿Qué se puede hacer en este sentido con el famoso y manoseado concepto de idoneidad, que es tan subjetivo, licenciada Walter? Eso me parece un tema muy importante dentro de la elección de la Corte de Constitucionalidad, y que para tener magistrados idóneos necesitamos antes tener un instrumento o una herramienta que nos permita evaluar esa idoneidad. Y, por ejemplo, desde el movimiento también tenemos una propuesta de un perfil ideal para magistrados. Este perfil es un instrumento que puede servir a las instituciones que designan a magistrados, pero también a la ciudadanía, para poder evaluar a los candidatos en esos ámbitos profesionales y personales de lo que se espera que sea un magistrado. Entonces, un perfil ideal incluye esos elementos de que se espera que un magistrado sea independiente, pero que también sea imparcial, que su actuar sea objetivo y conforme a derecho. También que sea un candidato que demuestre honorabilidad, en el sentido de que su conducta profesional, personal en el pasado sea intachable. También que demuestre que sus habilidades analíticas, que tenga capacidad para llevar a cabo ciertos casos, para llevar a cabo las funciones que requiere una magistratura de tan alta envergadura. Por lo tanto, también necesitaría entonces tener preparación académica para ese puesto. Y otro de los puntos importantes dentro de este perfil ideal como instrumento de evaluación es que los candidatos o quienes lleguen a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad estén comprometidos con la protección de los derechos individuales de las personas que garantiza la Constitución, pero también con esos valores republicanos y democráticos, para que su actuar esté dentro de esos límites constitucionales, dentro de lo que indica el orden constitucional, que vaya a ser positivo para la institucionalidad, no solo de la Corte, sino de todo el país. Sí, ahora, ¿cómo hacer para que haya un tamiz realmente efectivo dentro de los perfiles que presenta cada candidato a licenciada Walter, tanto candidatos a titulares como a suplentes? Porque se presenta una amalgama de
de currículums, de hojas de vida, muchos de ellos sin ningún expertise en lo que es la materia laboral, la materia administrativa, la materia constitucional, para un puesto en el que deberían ser expertos en esa materia. Ahí es cuando entra la diferencia entre solamente cumplir con los requisitos legales versus cumplir con el perfil, porque cumplir los requisitos legales va a ser, digamos, un filtro para saber quién puede ser candidato y quién no. Si se cumplen, pues sí puede ser candidato. Si no se cumplen, no va a poder ser. Posterior a eso es que se aplica este instrumento de perfil. Entonces ya vemos a los candidatos que cumplieron los requisitos que indican la Constitución y la Ley de Amparo y podemos aplicarles el perfil a decir, bueno, podemos ver su historial o su comportamiento anterior si ha demostrado ser independiente, actuar con objetividad, si demuestra esas capacidades analíticas y jurídicas para poder llevar a cabo casos tan importantes y saber que de ello depende en muchas ocasiones el futuro del país, o si ha sido una persona que demuestra ese compromiso con los derechos democráticos, republicanos, con los derechos individuales de las personas. Y para poder demostrarlo hay que ir, si por ejemplo han sido jueces, hay que ir a sus casos anteriores o a sus sentencias para ver cómo han argumentado lo que han hecho o cómo ha sido su desempeño conforme al derecho y no conforme a intereses particulares, o por otro lado, si vamos a ver el aspecto de ese apego a los derechos individuales, derechos o valores republicanos, democráticos, no es la simple acumulación de diplomas, de diplomados de derechos humanos, sino que hay que ir más allá. No, hay que ahora los diplomas, los doctorados, maestrías y lo que quieras se obtienen los fines de semana y, como se dice, hasta en las bolsitas de Totrix aparecen. Ahora, otro aspecto importante también, licenciada Walter, y que profesamente lo dejé para el final, ¿qué opina usted de la decisión del presidente de elegir él, supuestamente en Consejo de Ministros, a los 2 delegados por la presidencia, por el Ejecutivo? El vicepresidente Guillermo Castillo ya le pidió públicamente al presidente Yamatei, no se sabe si es un globo publicitario o si en realidad están ellos con diferencias personales, pero le pidió que, para enviar un mensaje a la población, la selección de los 2 delegados del Ejecutivo sea transparente, que se presente las hojas curriculares de los interesados a la presidencia y que se haga público este proceso. Sin embargo, Yamatei, a través de la Secretaría de Comunicación, dijo no. La Constitución me dice que es el presidente en Consejo de Ministros y así lo voy a hacer. ¿No considera usted que el presidente, como un mensaje de buena voluntad y tratando de ganar un porcentaje de adeptos a raíz de que su credibilidad pues está por los suelos en este momento, debería de airear más esta discusión y decir, pueblo de Guatemala, para que no sigan pensando lo que piensan de mí, voy a dejar que los abogados presenten sus hojas, sus documentos aquí, que ustedes sepan quiénes van a competir? ¿Qué opina de esto, licenciada Walter? Como había dicho previamente, las instituciones que designan a los magistrados de Corte de Constitucionalidad tienen requisitos muy mínimos dentro de la Constitución y en la Ley de Amparo. Por ejemplo, si vamos a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, no vamos a ver ningún artículo que nos diga designación de magistrados por el presidente en Consejo de Ministros debe llevarse este proceso. No lo vamos a encontrar. Y si el presidente considera otra metodología o considera solamente la metodología de que él dentro de el Consejo de Ministros escoger a los 2 designados, pues lo va a estar haciendo conforme a ley, lo va a estar haciendo conforme a lo legal y en ese punto tiene legitimidad porque no se está desviando a hacer menos de lo que le pide la ley. Sin embargo,
le podría restar credibilidad, como se dio en la ocasión pasada en que llamaban la designación, por ejemplo, de Jimmy Morales, que se había dado en un contexto opaco, oscuro y en secretismo, pero están haciéndolo conforme a ley. La cosa es que para poder brindar al proceso de mayor credibilidad, para que la ciudadanía tengamos confianza en lo que se está haciendo, es que esos pasos o esas buenas prácticas de definir claramente un proceso desde el inicio, presentar un cronograma, hacer un perfil ideal y todos estos instrumentos adicionales que puedan permitir la evaluación de los candidatos es muy importante. Es muy importante para la confianza que podamos tener en que se elijan a los mejores candidatos. Pero otra vez regresamos a que probablemente en Guatemala estamos muy acostumbrados a este sistema positivista, extremadamente legalista, en el que queremos que todo esté detallado en ley, porque si nos desviamos nos podemos estar llevando por el camino de abuso de poder o no estar haciendo lo suficiente. Entonces tenemos ese sentido de que todo tiene que estar sumamente detallado en ley, pero no pensamos en que si no está en las leyes, entonces podríamos empezar esta costumbre de hacer o de llevar a cabo buenas prácticas, incluso si no están dentro de las leyes o dentro de la Constitución, porque la Constitución lo podríamos ver como la base y a partir de ella lo que se pueda incluir en las designaciones como buenas prácticas va a ser en pro de la confianza ciudadana. Importante. Lastimosamente el tiempo es implacable, licenciada Walter. ¿Cuál sería su llamado a la población en general para que nos interesemos en este proceso, para que investiguemos, indaguemos más sobre qué es la Corte de Constitucionalidad, por qué es importante para la independencia de poderes en el país y por qué debemos como ciudadanos ser corresponsables de esta elección? Me parece muy importante que todos los ciudadanos sepamos que la justicia es un tema que nos atañe a todos, que no solo es un tema de abogados o de cosas legalistas, sino que en cualquier situación, ya sea no solamente si nos metemos en problemas, sino necesitamos la ayuda del sistema legal, tenemos que estar conscientes de que las personas que estén ahí sean entonces las más idóneas, las más capaces para que le pueda dar cierta certeza, para que le pueda dar estabilidad al sistema cuando lo necesitemos utilizar. Y esto va a también repercutir en la percepción que tengan otros países, otras personas en Guatemala, y eso influye mucho en, por ejemplo, la inversión extranjera, si queremos tener mayor inversión para crear más trabajos. Entonces, a la ciudadanía diría que es importante estar pendiente de estos procesos, saber que sí tiene una repercusión en nuestras vidas, tal vez no instantánea, pero en el futuro la pueda tener, y si está dentro de nuestras posibilidades, pasar de solamente estar pendientes del proceso a hacer propuestas. Pues interesante y muchas gracias, licenciada Krista Walter, por haber estado con nosotros, por lo valioso de su punto de vista sobre el tema que hemos conversado el día de hoy. No me resta sino desearle éxitos en sus actividades académicas y laborales. Muchas gracias por la invitación, feliz día. Igualmente para usted, la licenciada Krista Walter del Movimiento Cívico Nacional. También agradecemos al licenciado Alejandro Balcells en los primeros dos bloques del programa, abogado constitucionalista y catedrático universitario que nos acompañó externando su punto de vista sobre el tema de hoy. La invitación para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Y por favor, cuídese.